Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 38 del libro Maestría de Robert Greene. La segunda transformación. Desde que nació Wolfgang Amadeus Mozart en 1759, estuvo rodeado de música. Su padre, Leopold, era violinista y compositor de la corte de Salzburgo, Austria. Así como profesor de música, Wolfgang oía todo el día a su padre y sus discípulos practicar en casa. En 1759, su hermana María Ana, de 7 años, comenzó a tomar clases de piano con su padre. Dio muestras de gran talento y practicaba a toda hora. Wolfgang, encantado por las melodías simples que su hermana tocaba, comenzó a tararearlas. A veces se sentaba al clavicordio de la familia y trataba de imitar lo que su hermana había interpretado. Leopold pudo detectar pronto algo inusual en su hijo. Para un niño de 3 años de edad, el chico tenía una memoria notable para la melodía y un impecable sentido del ritmo, todo ello sin tocar todavía con ninguna instrucción. Aunque nunca había intentado enseñar a alguien tan pequeño, Leopold decidió comenzar a enseñar el piano a Wolfgang cuando cumplió tan solo 4 años, y luego de unas cuantas sesiones reparó que el chico tenía otras interesantes cualidades. Wolfgang escuchaba con más atención que otros alumnos, mente que otros alumnos, mente y cuerpo totalmente absortos en la música. Con tan intensa concentración, aprendía más rápido que otros niños. Una vez, cuando tenía 5 años, hurtó un ejercicio más bien complicado destinado a María Ana y en menos de 30 minutos podía tocarlo con facilidad. Había oído a su hermana practicar la pieza y recordándola vívidamente, le bastó con ver las notas en la página para reproducirlas con rapidez. Esta fabulosa concentración echaba raíces en algo que Leopold vio casi desde el principio. El niño amaba apasionadamente la música. Sus ojos se iluminaban de emoción en cuanto el padre lo retaba con una nueva pieza. Si ésta era difícil de entender, la atacaba día y noche con la tenacidad que pronto pasaba a formar parte de su repertorio. De noche, sus padres tenían que obligarlo a que dejara de practicar y mandarlo a la cama. Este amor a la práctica pareció aumentar con los años. Cuando era momento de jugar con otros niños, él hallaba la manera de transformar una simple diversión en algo que involucrara música. Su juego favorito, sin embargo, era tomar una pieza que ya conocía e improvisar a partir de ella, dándole un toque personal sumamente encantador e inventivo. Desde sus primeros años, Wolfgang fue muy sensible. Su ánimo era de lo más variable. Podía ser petulante un momento y muy afectuoso al siguiente. Su siempre ansiosa mirada solo desaparecía cuando se sentaba al piano. Entonces estaba en su elemento y se perdía en la música. Un día, en 1762, mientras Leopold Mozart oía a sus 2 hijos tocar una pieza para 2 pianos, se le ocurrió una idea. Su hija, Mariana, era de suyo una pianista muy talentosa y Wolfgang una verdadera maravilla. Juntos eran como un par de juguetes preciosos. Tenían un carisma natural. Wolfgang cierta vena teatral es más. Como mero músico de la corte, los ingresos de Leopold, mejor dicho, eran más bien muy limitados, pero vio la posibilidad de ganar una fortuna con sus hijos. Así, tras meditar en ello, decidió llevar a su familia a una grandiosa gira por las capitales de Europa, tocando ante cortes reales y el público y cobrando por sus actuaciones. Para contribuir al espectáculo, vestiría elegantemente a los niños. A María Ana como princesa y a Wolfgang como un ministro de la corte, con todo y peluca, un chaleco recargado
y espada ceñida al cinto, una espada ceñida al cinto. Comenzaron en Viena, donde los niños fascinaron al emperador y a la emperatriz austriacos. Luego pasaron meses en París, donde tocaron para la corte real y donde Wolfgang se sentó en las rodillas del embelesado rey del rey del rey XV. Continuaron en Londres, donde se quedaron un año, tocando ante toda clase de grandes multitudes. Y mientras que la vista de los dos niños con sus disfraces cautivaba por completo al público, la ejecución de Wolfgang sencillamente lo trastornaba. Él había desarrollado numerosos espectáculos de salón, dirigidos por su padre. Tocaba un minueto en un teclado cubierto con un paño usando solo un dedo. ¡Wow! Reproducía diestramente la más reciente composición de un músico famoso. Tocaba sus propias composiciones. Era impresionante oír una sonata escrita por un niño de 7 años, por simple que fuera. Pero lo más maravilloso de todo era que Wolfgang podía tocar a una velocidad increíble. Sus diminutos, dedos volando por el teclado. Mientras la gira continuaba, comenzó a desarrollarse un patrón curioso. La familia era invitada a paseos, a recorrer el campo o a asistir a una velada, pero Wolfgang siempre encontraba un pretexto para no asistir. Un supuesto malestar, o quejas, o fatiga, y dedicaba su tiempo a la música. Su treta favorita en esta vena era apegarse a los más ilustres compositores de la corte particular en que estuvieron de visita, compositores de la corte particular en las que estuvieron de visita. En Londres, por ejemplo, logró encantar al gran compositor Johann Christian Bach. ¡Wow! Aquí está Bach. Hijo de Johann Sebastian Bach. Su hijo. Cuando la familia fue invitada a una excursión, él declinó acompañarla con la excusa perfecta. Ya había comprometido a Bach a darle clases de composición. ¡Wow! Le daba clases de composición al hijo de Bach. La educación que recibió de esta manera, de todos los compositores que conoció, superó con mucho la que cualquier niño habría esperado recibir. Aunque algunos sostenían que era un desperdicio de la vida que alguien tan joven fuera tan obstinado, Wolfgang sentía una pasión tan ardiente por la música y los constantes desafíos que le planteaba que al final derribaba mucho más placer de su obsesión que el que cualquier entretenido o juego le pudiera brindar. La gira fue un gran éxito financiero, pero estuvo a punto de terminar en tragedia. En Holanda, en 1766, cuando la familia iniciaba ya su viaje de regreso, Wolfgang enfermó de fiebre. Perdiendo peso rápidamente, deliraba y a cierto momento pareció estar a punto de morir. Pero la fiebre pasó de forma milagrosa y él se recuperó en el curso de varios meses. No obstante, esta experiencia lo alteró. En lo sucesivo, tendría una constante sensación de melancolía y el presentimiento de que moriría joven. La familia de Mozart había terminado por depender para entonces del dinero que los niños habían generado durante la gira, pero al paso de los años las invitaciones empezaron a mermar. La novedad se había agotado y los niños ya no parecían tan jóvenes y preciados. Ansioso de generar dinero, su padre, Leopold, dio con otro plan. Su hijo estaba convirtiéndose en un compositor serio, con aptitud para componer en comisiones por conciertos y sinfonías. Con ese objetivo en mente, en 1770, padre e hijo iniciaron una serie de viajes en Italia, centro entonces de la actividad musical europea. La gira marchó bien. Wolfgang obró su magia en el piano ante las principales cortes de Italia, obtuvo aclamación por sus sinfonías y piezas de concierto. Eran muy impresionantes para un adolescente. Se codeó una vez más con los más ilustres compositores de su tiempo, ampliando los conocimientos musicales que había adquirido en sus viajes previos. Además, redescubrió su gran pasión musical, la ópera. De niño, siempre había sentido que estaba destinado a componer grandes óperas.
En Italia vio las mejores producciones y captó la fuente de su fascinación. Era teatro traducido a música, el casi ilimitado potencial de la voz humana expresando toda la gama de las emociones y el espectáculo casi ilimitado potencial de la voz humana, perdón, y el espectáculo total, mejor dicho, tenía una atracción casi primaria por todo tipo de teatro. Le gustaba mucho el teatro, wow. Pero pese a toda la atención e inspiración que recibió, después de casi 3 años de visita en varias cortes italianas, no se le ofreció ningún puesto o encargo digno de su talento. Así, en 1773, padre e hijo volvieron a Salzburgo. Luego de una delicada negociación con el arzobispo de esta ciudad, Leopold consiguió al fin por su hijo un puesto relativamente lucrativo como músico y compositor de la corte. Y todo indica que el arreglo fue bueno. No teniendo que preocuparse por el dinero, Wolfgang tendría mucho tiempo para componer. Sin embargo, casi desde el principio se sintió incómodo e inquieto. Había pasado casi la mitad de su juventud viajando por Europa, conviviendo con las principales mentes de la música y escuchando las orquestas más renombradas, y ahora se le relegaba a una vida en la provincia, Salzburgo, aislado de los centros musicales europeos, en una ciudad sin tradición teatral ni operística. Pero aún más inquietante que eso era la creciente frustración que sentía como compositor. Hasta donde podía recordar, su cabeza siempre había estado llena de música, pero era invariablemente música de otros. Sabía que sus propias piezas eran solo ingeniosas imitaciones y adaptaciones de otros compositores. Había sido como una planta joven, absorbiendo pasivamente nutrientes del entorno bajo la forma de los distintos estilos que había aprendido y dominado. Pero en su interior sentía agitarse algo más activo, el deseo de expresar su propia música y dejar de imitar. La tierra ya era suficientemente rica. Como adolescente, él era presa de toda suerte de poderosas y contrapuestas emociones: euforia, depresión, deseos eróticos. Su mayor deseo era transponer esos sentimientos a su trabajo, utilizarlos como medio para crear una sinfonía genial. Casi sin darse cuenta de ello, comenzó a experimentar. Escribió una serie de movimientos lentos para varios cuartetos de cuerdas, largos y repletos de extrañas combinaciones anímicas, plenos de ansiedad que llegaba a grandiosos crescendos. Cuando mostró esa pieza a su padre, este se horrorizó. Sus ingresos dependían de que Mozart abasteciera la corte de las agradables melodías que gustaban a la gente y la hacían sonreír. Si ésta o el arzobispo oían esas nuevas composiciones, pensarían que Mozart se había vuelto loco. Además, las piezas eran demasiado complicadas para los músicos de la corte de Salzburgo. Rogó a su hijo dejar de complacerse en música tan extraña o esperar al menos a que tuviera un puesto en otro lado. Mozart accedió, pero cada vez estaba más deprimido. La música que se le obligaba a escribir parecía totalmente inerte y convencional. No tenía ninguna relación con lo que él pasaba en su interior. Componía menos piezas y tocaba en público menos seguido. Por primera vez en su vida, perdía amor por la música. Sintiéndose preso, se volvió irritable. Cuando oía cantar en público un aria operística, recordaba la música que podía componer y se ponía de mal humor. Comenzó a reñir incesantemente con su padre, pasando del enojo a suplicar perdón por su desobediencia. Poco a poco se resignó a su destino. Moriría en Salzburgo a temprana edad, sin que el mundo hubiera oído nunca la música que él sabía que existía en su interior. En 1781, Mozart fue invitado a acompañar al arzobispo de Salzburgo a Viena, donde planeaba exhibir el talento musical de los músicos de su corte.
De repente, en Viena, la naturaleza de la condición de Mozart como músico de la corte se volvió clara. El arzobispo le daba órdenes como si fuera uno de sus empleados personales, un mero sirviente. Todo el resentimiento que Mozart había experimentado en los 7 años se agitó entonces, saliendo a la superficie. Tenía 25 años y estaba perdiendo su valioso tiempo. Su padre y el arzobispo lo contenían por todos los medios imaginables. Quería a su padre y dependía sentimentalmente de su familia, pero ya no toleraba su situación. Cuando llegó el momento de regresar a Salzburgo, hizo lo inconcebible. Se negó a marcharse. Pidió ser despedido de su puesto. El arzobispo lo trató con sumo desdén, pero al final cedió. El padre se alió con el jerarca y ordenó al hijo regresar, prometiendo olvidarlo todo. Pero Mozart ya había tomado una decisión. Se quedaría en Viena durante lo que resultaría ser el resto de su vida. El conflicto con su padre fue permanente y muy doloroso. Pero sintiendo que le quedaba poco tiempo y que tenía demasiado que decir, Mozart se volcó en su música con una intensidad aún mayor que la que había mostrado de niño, como si todas sus ideas hubieran sido reprimidas durante demasiado tiempo. Estalló en una explosión creativa sin precedente en la historia de la música. El aprendizaje de los 20 años anteriores lo había preparado muy bien para ese momento. Había desarrollado una memoria prodigiosa, podía alojar en su mente todas las armonías y melodías que había asimilado al paso del tiempo. En vez de notas o acordes, pensaba en términos de bloques musicales que escribía en cuanto las oía en su cabeza. La rapidez con que componía pasmaba a quienes la atestiguaban. Por ejemplo, la noche anterior al estreno en Praga de la ópera Don Giovanni, Mozart había salido a beber. Cuando sus amigos le recordaron que no había escrito todavía la obertura, corrió a casa y mientras su esposa lo mantenía despierto cantándole, escribió en cuestión de 2 horas una de sus oberturas más populares y mejor concebidas. Más aún, los años que había dedicado a aprender a componer en todos los géneros imaginables le permitieron usarlos para expresar algo nuevo, rebasar sus límites e incluso transformarlos permanentemente mediante sus facultades creativas. Sintiendo agitación dentro de sí, buscaba la manera de hacer de la música algo poderoso y expresivo, no meramente decorativo. En su tiempo, el concierto para piano y las sinfonías habían vuelto géneros frívolos y ligeros, con movimientos simples y cortos, pequeñas orquestas y excesos melódicos. Mozart retrabajó por completo esas formas desde dentro. Escribió para orquestas más grandes, ampliando en particular las secciones de los violines. Estas orquestas podían producir un sonido más potente que el conocido hasta entonces. Extendió la duración de los movimientos sinfónicos más allá de las convencionales. En su movimiento inicial establecía un ánimo de tensión y disonancia que luego procedía a agudizar en el lento segundo movimiento y que se resolvía en un remate grandioso y dramático en el finale. Dotó a sus composiciones por ese nuevo sonido arrasador que súbitamente tenía tantas nuevas dimensiones. Después de estas innovaciones, resultó casi imposible para los compositores retornar a la ligera y baladí música de corte que había prevalecido hasta ese momento. La música europea había sido alterada para siempre. Estas innovaciones no surgieron de un deseo consciente por Mozart de provocar o simplemente rebelarse. Más bien, su espíritu transformador emergió como algo completamente natural y fuera de su control, como una abeja secretando cera. Ayudado por su superior sentido musical, sencillamente no podía menos que personalizar cada género en que trabajaba. En 1786, tropezó con una versión de la leyenda de Don Juan que le emocionó. Se identificó de inmediato con la historia del gran seductor. Compartía la obsesiva necesidad y amor de Don Juan por las mujeres.
y tenía el mismo desdén por las figuras de autoridad. Pero sobre todo, Mozart sentía que como compositor tenía la suprema aptitud de seducir al público y que la música representaba la seducción última, con su irresistible poder para sacudir nuestras emociones. Traduciendo esa historia en ópera, podía transmitir todas esas ideas. Así, al año siguiente comenzó el trabajo preliminar de su ópera Don Giovanni. Para que esta historia cobrara vida tal como él lo imaginaba, aplicó una vez más sus facultades de transformación, esta vez el género operístico. En ese entonces, las óperas tendían a ser más bien estáticas y formulistas, constaban de recitativos, diálogos acompañados por el clavicornio para comunicar la anécdota y la acción, arias, porciones cantadas en las que el intérprete reaccionaba a la información del recitativo, y coros, en los que grandes grupos cantaban al unísono. Para su ópera, Mozart creó algo que fluía como un continuo. Transmitió la esencia del personaje de Don Juan no solo con palabras, sino también con música, acompañando la presencia del seductor en el escenario con un hormigueante y largo trémolo de violines, para representar su energía nerviosa y sensual. Dio a la obra un ritmo acelerado, casi frenético, hasta entonces nunca antes visto en el teatro. Para reforzar el valor expresivo de la música, inventó ensambles angustiosos, momentos climáticos en los que cantaban varios personajes, a veces uno sobre otro. En un contrapunto elaborado, concedió así a la ópera una sensación y flujos oníricos. De principio a fin, Don Giovanni resonaba con la presencia diabólica del gran seductor. Aunque todos los demás personajes lo condenan, es imposible no admirar a Don Giovanni. Pese a mantenerse impenitente hasta el final, riendo camino al infierno y negándose a someterse a la autoridad, Don Giovanni era diferente a todas las óperas que se hubieran visto hasta entonces, tanto en argumento como en música, y quizá se adelantó demasiado a su tiempo. Muchos se quejaron de que era más bien fea y áspera para el oído. Juzgaron el ritmo demasiado frenético y la ambigüedad moral inquietante. Sin dejar de trabajar a un paso creativo delirante, Mozart se consumió y murió en 1791, 2 meses después del estreno de su última ópera, La flauta mágica. A los 35 años de edad, varios años después de su muerte, el público cayó atrapado por el sonido radical que él había creado en obras como Don Giovanni, que pronto estuvo entre las 5 óperas más presentadas de toda la historia. ¡Wow! ¡Qué genial, Mozart!